Quiero partir a esta hora con Javier Pérez e Ignacio Bustos hablando de seguridad, porque hoy hay una reunión en la Comisión de Seguridad en el Congreso y ha hablado la ministra Steiner. Yo me imagino, quiero partir diciendo que en Radio La Clave hemos pedido ampliamente durante estos primeros semanas de gobierno una entrevista con la ministra de Seguridad, pero venía escuchando por lo menos 2 otras radios en la mañana y decían exactamente lo mismo. Le hemos pedido durante todas estas semanas una entrevista a la ministra de Seguridad y no ha accedido. Yo me imagino el equipo de prensa de la ministra de Seguridad. El nuevo equipo de prensa. Claro, y cómo debe estar, pero tirándolas al córner, pero de manera olímpica. Como eso, ¿te acuerdas de esos tenistas antiguos que te devolvían todo? Así como lo que le tirabas y te lo devolvían. Claro. Algo así, parecido. Sí, es lo que está ocurriendo. No, y yo siempre digo, no es que los periodistas o los medios de comunicación nos demos una importancia de que necesitamos tener respuestas pero somos un canal de comunicación, ¿no? Es parte del deber también. Entendemos que es el deber hacer preguntas y cuestionar, y que éstas sean respondidas para que la población también lo sepa de manera más ágil. Es parte del deber de la política también. Claro, exactamente. Responder. No lo ha hecho hasta ahora y esperamos que esto pueda ocurrir. Pero habló en la tercera el fin de semana. Es que claro, da algunas entrevistas puntuales en algunos momentos. Y ayer también lo que decía era que la ministra entendía que no se le puede pedir paciencia a la ciudadanía en materia de seguridad, por los casos que están ocurriendo. Lo hizo el presidente, También. El día jueves o viernes, yo escuché al presidente pidiendo paciencia. Tengan paciencia porque vamos a solucionar este problema. Claro. La contradicción fundamental es que cuando en el gobierno pasado, que no quiero hacer una defensa corporativa del gobierno pasado, pero a veces la impaciencia de los líderes políticos genera que caigan en contradicciones, y eso la ciudadanía, tengo la sensación, no lo lee muy bien. O sea, hasta hace 6 meses atrás, el presidente actual, José Antonio Kast, era tremendamente exigente con el presidente en ejercicio de ese entonces, Gabriel Boric, y hoy día pide clemencia. Entonces, esas contradicciones, más allá de lo que podamos opinar nosotros o lo que se pueda decir desde la trinchera, tengo la sensación que sí provoca un efecto negativo, distinto al buscado, en la ciudadanía, que empieza a desconfiar de la palabra empeñada, pues. Claro, ahora, también hay una pérdida de paciencia aparente, no solo en la ciudadanía. El Parlamento es uno de los que principalmente ha hablado, e incluso en el oficialismo, ¿no? Lo que pasó con el senador Chalper, el senador el exalcalde de la Florida, Carter también han sido súper enfáticos. Entonces, desde el oficialismo también le han pedido al gobierno que responda. Lo que pasa es que, yo creo que el problema, Carlos, es que lo primero es que este gobierno no está gobernando como coalición, y ese es un problema fuerte para relacionarse con el Congreso. Nosotros tenemos un sistema multipartidista, por lo tanto, desde el retorno a la democracia siempre han habido coaliciones de gobierno, la concertación en su primer principio, después la nueva mayoría, Chile Vamos, Alianza por Chile, etcétera, etcétera. Y por lo tanto es muy difícil cuando tú pretendes gobernar como partido republicano, y como que invitaste gente a tu gobierno. Y eso es una cuestión que no se ha visto desde el retorno a la democracia, y que me parece a mí, conociendo algo de ciencia política, que cuando tú tienes un gobierno que llegaste con un apoyo de multipartidista, no puedes no tener un gobierno de coalición. Por lo tanto, lo que empieza a pasar con los parlamentarios es que los parlamentarios, muchos se empiezan a desafectar, porque dicen, oye, es mi gobierno, pero hay algunas personas de mi partido que están en este gobierno, pero nosotros no somos parte de las decisiones del gobierno. Y eso es muy llamativo, O sea, cuando Arturo Esquella le pega al gobierno hace una semana atrás, hay 2 interpretaciones: o Arturo Esquella no es escuchado por el gobierno y lo tiene que hacer público, o Arturo Esquella sí es escuchado pero el gobierno no le hace caso. En cualquiera de las 2 opciones, la respuesta es mala. Y por lo tanto, eso te habla de que hay un problema de diseño estructural respecto al tema político, que obviamente el presidente tiene que abordar a la brevedad. Ahora, también la pregunta es, más allá de lo político y de la posición política que pueda tomar cada uno de los representantes, ¿son fundadas o no las críticas en este instante a la seguridad, digamos? ¿Tiene que ver con las expectativas también que fundó este gobierno, o específicamente uno puede entender, sí, hay una base razonable de... Y hay una fragilidad en la ministra, creo que a ver, cuando las principales preocupaciones de la ciudadanía hoy día son 2 o 3, ¿no es cierto? Que agrupan cuestiones que son emociones bastante movilizadoras. La seguridad, la economía y por tercer lugar tal vez uno podría pensar en salud o en pero fundamental hoy día, si hay un gobierno que es capaz de solucionar
la incertidumbre económica y al mismo tiempo la inseguridad, que las dos se resumen tal vez en el no saber qué va a ocurrir mañana, que era muy característico, no sé si, Carlos, usted se recuerda, hace unos años atrás en nuestro país, había cierta tranquilidad respecto al mediano plazo, al menos. Uno sabía que más o menos comandaba la cosa. Eso ha cambiado, porque el mundo también ha cambiado en ese sentido respecto a qué tan seguro es el mañana. Y cuando hay un presidente o un gobierno que hace una campaña con el nivel de intensidad de darnos certeza, ¿se acuerdan que había una frase muy importante del presidente que decía, tranquilos que todo va a estar bien? Sí. Eso era seguridad pura y dura, en todos los sentidos. Y fueron la certeza. 4 años más unos 2 antes, llevamos 6 años más o menos escuchando eso, ¿no? Claro, y que me parece muy bien desde el punto de vista de la campaña. Oye, nadie puede criticar la campaña de José Antonio Kast. El problema es que gobernando ha sido una historia totalmente distinta, y particularmente la ministra de Seguridad creo que ha tenido falencias que no eran permisibles para uno de los 2 ministerios más importantes del gabinete. O sea, yo entiendo que la polémica de la semana pasada respecto a la sociedad con su cónyuge sobre el tema de la defensa de los narcotraficantes y todo esto, está más o menos, la salió a responder, la respondió bien, digamos, porque es una cuestión que pasó hace un tiempo, pero en el momento que se definen las plantillas de los ministros, sobre todo en el Ministerio de Seguridad, uno podría pensar que hay un criterio, un estándar de exigencia un poquito mayor, para evitar justamente este tipo de polémicas que no aportan en nada a la gobernabilidad del presidente Kast. Claro, y lo que yo decía respecto de las expectativas, Javier Pérez, también tiene que ver un poco con lo que dice la ministra en la tercera, ¿no? Y lo mencionábamos. Ella dice que admite que hay falta de experiencia, que eso es una cuestión, un ejercicio de sinceridad que un poco viene de la mano con lo que ya venían haciendo las autoridades del gobierno anterior. Parece ser que esa es la tónica ahora, pero claro, lo que dice es, déjennos trabajar, ¿no? Lo estamos haciendo, los resultados no pueden ser inmediatos. A ver, lo que pasa es que este gobierno, bueno, entró con la seguridad como primer elemento. Aparece lo del MEPCO, ¿no? Se va el foco, se va de la seguridad a calidad de vida, condiciones económicas, etcétera. Uno dijo, bueno, en este tiempo el gobierno podrá afinar sus cartuchos respecto a temas de seguridad pública, y la ministra se empieza a enredar en cuestiones que no debe haber enredarse, el tema de la PDI, etcétera, etcétera. Entonces, uno entiende el tema de la paciencia, porque uno puede decir, bueno, en realidad puede ser entendible, pero lo que uno no entiende es que la hoja de ruta, de decir, mira, hacia allá vamos, este es nuestro plan, estos van a ser nuestros indicadores, esto es lo que buscamos, que eso tampoco esté. Ahí es donde uno dice, bueno, aquí hay un problema más basal, ¿no? Porque uno dice, perfectamente uno puede entender, vuelvo a lo mismo, que nadie va a solucionar el crimen organizado ni va a sacar a los delincuentes en 2 meses. Pero lo que uno quisiera ver es que hay un plan para hacerlo. Y eso es lo que no se ha evidenciado. A lo mejor, ojo, el plan existe y el plan está, no lo sabemos. Pero aunque esté, el problema estructural de esto es que la ciudadanía no lo conoce. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, que es otro elemento, es la falta de retórica que ha tenido el gobierno, Carlos, para tratar de definir ciertas prioridades y para trazar caminos respecto a aquellas cosas que para el gobierno son importantes. Estamos conversando hasta ahora en el panel político con nuestros analistas Javier Pérez e Ignacio Bustos en Radio La Clave. Hablemos de recortes públicos y de oficio. No sé si, Jesús, tenemos por ahí a la mano de nuevo la declaración que hizo ayer en Estado Nacional el ministro Quirós, pero lo cierto es que, bueno, el megaproyecto para empezar empieza a votarse esta semana. Sí. Y por otro lado están los recortes públicos, conocidos en un oficio, y yo me niego a decir la palabra oficio de nuevo porque la va a decir como 4 veces el ministro a continuación. Mira, escuchemos. Hubo un error, el oficio tuvo un error de oficio, faltó oficio. ¿Qué oficio faltó? Imaginarse que el oficio iba a ser público, y que la gente no entendía esta forma de... pero entonces el problema es que se conoció el oficio, no el contenido del oficio. El contenido está, porque el concepto de descontinuar el oficio es lo que estoy hablando acá, que en el diseño que está hay que cambiarlo. Piense lo que pero lo que proponía era 0 pesos. No. 0 pesos, descontinuar, 0 pesos. No, pero está definido lo que es descontinuar. Es reformular el diseño, es cambiar el diseño. Estamos usando la misma palabra que usó en la Comisión de Gasto. Descontinuar, según la Real Academia Española, es interrumpir la fabricación de algo, ¿no? Eso es descontinuar. Se utiliza con el sentido de descatalogar o dejar de fabricar una mercancía. El ministro Quirós dice que descontinuar implica rediseñar los recortes, en este caso.
Yo quería buscar otra palabra. Ignacio Bustos. Amateurismo. Y no lo digo de mala leche, ¿eh? Usted bien lo decía, hace 4 años atrás habían ciertas excusas muchas veces, ¿no es cierto? Y autocríticas de los propios gobernantes. Y creo que Giorgio Jackson en algún minuto reconoció, dijo, bueno, no teníamos la experiencia suficiente. A mí la idea de la experiencia en el gobierno pasado no se las permito, porque el presidente primero fue presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, que es casi como ser diputado, de ahí pasó a ser diputado 2 periodos, lo mismo que los compañeros que estaban con él en el gobierno. Entonces la inexperiencia política no corría en ese entonces. Hoy día que me digan que el señor Quirós o la señora Steiner o el presidente José Antonio Kast no tienen la experiencia suficiente y se les pasa un oficio o no saben cómo funciona el Estado básicamente, me parece que es una excusa que no es permisible. No es permisible que nuestros gobernantes, que han tenido cargos públicos durante mucho tiempo, o que han jugado roles importantes en la sociedad, como el señor Quirós, se permite una declaración en la que menciona 4 o 5 veces la misma palabra. No hay otra, a mi gusto, calificativo que sea amateurismo. Y pensaba en la definición. Amateurismo es quien no tiene expertise en algo. Y queda absolutamente claro que las personas que están gobernando últimamente, no quiero solamente circunscribir mi crítica a este gobierno, expresan algo que es más grave aún, que la forma de gobernanza ha cambiado y es mucho más exigente en distintas áreas. Y quienes gobiernan, si no se preparan debidamente, van a pasar penurias permanentemente. O sea, acá en este gabinete vemos que hay 3 o 4 ministros que están en una posición bastante compleja para llevar, no sé, 50 días de gobierno, 53 días de gobierno. Uh-huh. La verdad que me parece preocupante y de cara al futuro creo que quien tenga que asumir roles en este gobierno, en el próximo, va a tener que prepararse un poquito más porque gobernar no es lo mismo que como se hacía anteriormente y tampoco hace campaña. Javier Pérez. A ver, yo creo que efectivamente creo que es medio absurdo decir que no se tiene experiencia, porque los procesos de transición aquí son largos, súper largos. Entonces hubo como 3 meses para prepararse por lo menos en aquellas cosas que son cosas fundamentales del funcionamiento del Estado, ¿no? Me parece que no se condice eso con la calidad de ministro, eso es lo primero. Lo segundo es que efectivamente uno entiende en esto. Yo soy de los que cree que a nadie se le pasó por la cabeza descontinuar los programas de alimentación desde el punto de vista de determinarlos, pero sí desde el punto de vista de reformularlos, porque efectivamente hay problemas de gestión, hay problemas de mal gasto, etcétera, etcétera. Ya hemos conocido lo que pasó en la región de O'Higgins, en fin, no vale la pena reiterarlo. Y obviamente ahí sí hay un elemento que hay que ver, pero la Junaed hace tiempo específicamente se ha transformado en es un servicio público que no sé si las personas lo conocen, pero que maneja una cantidad de recursos importantes. Maneja la alimentación escolar, maneja el programa Mi Primer PC, maneja las becas, etcétera, etcétera. O sea, un organismo público muy trascendente. Y yo te diría que desde ya 10 o 15 años atrás está mostrando problemas serios de gestión. Dicho esto, creo que no es entendible ni plausible hablar de que no tenemos experiencia ni que no lo conocíamos, eso es lo primero. Lo segundo es que las excusas para mí en este sentido agravan la falta. Lo que tiene que hacer el gobierno es ponerse a trabajar rápido, cumplir con sus compromisos, los compromisos que adquirió con la ciudadanía, porque si no, la situación se le puede tornar muy compleja de aquí a las semanas que vienen. Estamos en días bien agitados y que van a ser importantes para el gobierno, porque ya se sabe entonces que hay un cronograma eventualmente respecto de este megaproyecto, del proyecto de ley misceláneo, y que tiene que ver también con cómo se va a abordar. La idea de legislar eventualmente el próximo jueves 7, con ello se cerrarían las audiencias y luego debiese votarse en sala días antes del feriado del 21 de mayo. Ese es el cronograma, el calendario, es bien febril en ese sentido. Sí. ¿Qué se puede esperar para los próximos días también entendiendo esta disposición? Y obviamente cuáles son las posiciones que se han ido conociendo por parte de los congresistas. Ignacio Bustos. Yo tiendo a pensar que ahora viene el Congreso y el Congreso funciona también como, una corporación y funciona bastante corporativamente. Cuando otro poder del Estado le mete un poquito de presión, actúan como un cuerpo único y todos dicen, paremos un poco porque el proyecto de ley tiene una letra chica que es muy importante, son 207 páginas que hay que revisar. Entonces empiezan a trancar un poquito la pelota. Yo tengo la sensación
que este proyecto de ley va a tener una tramitación un poquito áspera. Tengo la sensación que se va a exponer las fisuras que hay dentro de, no sé si decir coalición de gobierno, pero al menos quienes han acordado gobernar hoy día, desde Amarillos por Chile, lo que era Chile Vamos y por supuesto el Partido Republicano, van a demostrar que efectivamente hay fisuras, que hay formas distintas de comprender la política y la gobernanza, y esas cuentas se van a pasar, creo. O sea, lo lógico sería que los parlamentarios de Chile Vamos no se allanen rápidamente a las iniciativas que vendrán desde el Poder Ejecutivo, y que por otra parte la oposición, por supuesto, plantee sus diferencias que son legítimas respecto a aquellas áreas que son más sensibles, y ahí creo que el tiempo, la temporalidad de tramitación de este proyecto de ley va a ser un poquito más extensa. Javier Pérez. Sí, yo creo que el gobierno tiene que empezar a mostrar resultados de algo rápido, y eso creo que ese trabajo prepolítico respecto a la idea de legislar se ha hecho, y por lo tanto creo que esta primera etapa va a salir más rápido que lento. Creo que después, cuando empiece la discusión, sí vamos a tener algunos elementos que van a retrasar. Se hablaba de que para la cuenta presidencial de junio esto estuviera listo. No va a estar listo jamás para la cuenta presidencial de junio. Eso es lo primero. Pero el gobierno necesita empezar a mostrar algunos triunfos políticos rápidos. Y por eso creo que esta situación febril, creo que el trabajo que hicieron los ministros políticos antes con el PDG fue muy fundamental, y por lo tanto el gobierno tiene que mostrar éxito. Ahora, obviamente lo que viene después es lo importante y lo relevante, no es lo de esta primera etapa, y ahí es donde creo que efectivamente, como decía Ignacio, se van a empezar a notar matices. Más que diferencias, diría que en lo conceptual, tanto Chile Vamos, Partido Republicano y Partido Nacional Libertario, diría que en lo conceptual y en lo macro están muy de acuerdo. Diría que el PDG también, algunos de sus diputados también están muy de acuerdo. Pero obviamente hay ciertas cosas y ciertos elementos que se van a tener que ir puliendo en la discusión parlamentaria. Pero el gobierno necesita mostrar un triunfo rápido, el gobierno necesita mostrar ciertos efectos rápidos, porque lo que hemos visto en estos 2 primeros meses es que en general, y a propósito de las encuestas del fin de semana, cuando uno ve que se ha mantenido o ha bajado la credibilidad del gobierno, ha bajado también mucho la credibilidad de la oposición. O sea, la oposición no ha capitalizado nada. Y eso te habla que más que aciertos de la oposición, aquí lo que ha habido han sido ciertos autogoles del gobierno, y lo primero que tiene que hacer es parar con esos autogoles. Sí, yo no sé si va a haber primero un ajuste ministerial o la aprobación del proyecto de ley. No sé si va a avanzar el proyecto o antes de eso va a haber un ajuste en el gabinete. Usted dice que no llegan a bailar cueca varios. Bueno, pues probable. Claro, esa no me cabe duda que hay un par que no bailan cueca. Que no van a bailar. Sí, que no van a bailar la cueca. No llegan a la chicha en cacho en la paramilitar. O sea, la pueden bailar en su casa también. Sí, también, siempre se puede. Ya. Muchas gracias, Javier Pérez, Ignacio Bustos, por acompañarnos esta mañana. A ustedes, que estén muy bien. Vemos. Gracias. Lo que está en boca de todos, explicado en minutos.